Ya, gracias. Vamos a empezar con el primer tema de la geografía, que va a ser ciencia geográfica. ¿Qué es la geografía? ¿No? La geografía hay que pensar que es la ciencia más completa que existe. ¿Ya, niñito? ¿Que dónde está el historiador? El historiador está acá. Mi ciencia auxiliar en la geografía humana. Entonces, ¿el geógrafo tiene que conocer historia? Sí, tiene que conocer historia. Y ahí vamos a mencionar algunos personajes especiales, llegaron al Perú, etcétera, etcétera. ¿Ya? En todo el desarrollo histórico. ¿Dónde está el biólogo? Por acá, mira, en la ciencia biológica, botánica, zoología, por allá está la biología. O sea, el profesor de geografía tiene que saber biología, tiene que saber biología, no tanto como el biólogo. No somos biólogos, pero de hecho que comprendemos los procesos biológicos para poder entender ya todo el desarrollo de la vida, etc. Si te preguntan, ¿no? ¿Los ovnis existen? ¿Los extraterrestres existen? ¿Cuál es el curso que te lo va a explicar? Geografía. ¿Ya? En la astrobiología, ya que es parte de nuestras ciencias auxiliares. ¿Ya? Y hablamos también de que la geografía no solamente es ciencias físicas o ciencias biológicas. ¿Ya? Mira, geografía física, geografía biológica, sino también geografía humana. ¿Ya? Es decir, tenemos que comprender al hombre en todo su aspecto. ¿Y cuáles son los aspectos que conocemos? Social, político, económico, ¿verdad? Y también tiene otros aspectos, como el aspecto religioso, ¿verdad? Social, etnográfico. ¿Ya? O sea que nosotros tenemos que saber ese tipo de cosas, claro. ¿Ya? Por eso que la National Geographic estudia diversos procesos, inclusive relacionados con la religión, con la mente, con las neuronas, ¿ya? Con todo lo que es el ser humano. Entonces, para que tú conozcas geografía a fondo, tienes que saber todas las ciencias. ¿Ya? Por eso que a veces quien no conoce la geografía a fondo, ¿no? Y escucha mi clase y dice, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, esta mañana se escucha en la noticia que en Japón a los que han postulado a la Facultad de Medicina, ¿verdad? Por ser mujeres les han dicho no, hay que bajarle puntos y han dado preferencia a los varones porque las mujeres salen embarazadas y después dejan la carrera, y etcétera, etcétera. Bueno, le han llamado machismo, pero puede llamarlo machismo, sin embargo también tiene un punto de vista real, la demografía. Es decir, según el profesor tomó un paso errado, pero lo tomó en base a observaciones que son evidencias. Es decir, que las mujeres tienen un ritmo diferente a los varones, que los varones tienen un ritmo diferente a las mujeres. O también se ha hecho un último estudio en el cual se dice que las mujeres médicos son las que mejor tratan a los pacientes, que generan un mejor clima, que atienden mejor, etcétera, etcétera. Al menos eso en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, esto es conocer a la persona. La persona no es igual el varón que la mujer. No, lamentablemente queremos decir que el varón y mujer es igual, eso se llama ideología de género. Y varón y mujer son muy diferentes. Los varones son varones y las mujeres son mujeres. No, o sea, hablando en general, ¿no? Las mujeres tienen sus particularidades, por eso son mujeres, y los varones son varones, por eso que tienen sus peculiaridades. Pero la ideología de género va a decir que varones y mujeres somos lo mismo, solo que la sociedad te hace varón, la sociedad te hace mujer o te hace otra cosa. ¿Verdad? Eso es ideología de género. En geografía, en demografía, nosotros no utilizamos el tema de género, utilizamos el concepto de sexo. Eso por la biología, ¿verdad? Porque en biología hay solamente varón y mujer, o sea, macho, hembra, en el caso de los seres humanos que somos nosotros. ¿Ya? Y eso, o sea, cuando hablamos nosotros de geografía tenemos que conocer toda la ciencia, relacionar la psicología, la filosofía. ¿No? ¿Dónde está, por ejemplo, la filosofía? Acá, mira, el determinismo influenciado por el neopositivismo o el positivismo influenciado por el historicismo. Entonces tenemos que conocer filosofía, historia, economía. Está, mira, geografía económica, como el caso de la minería. ¿Cómo va la minería? ¿Aporta o no aporta la minería en Perú? En realidad sabemos que la minería más es un robo que es un aporte, ¿ya? Pero en la televisión te dicen que más es un aporte que otra cosa. Pero el que sabe geografía no se deja engañar. ¿No, niñitos? Entonces, la ciencia geográfica es muy compleja, ¿ya? Es la ciencia, te repito, más completa que existe. Tenemos que decir que es la ciencia natural y social. La historia, ¿dónde está? Una ciencia social. La biología, la física, la química,
¿verdad? Se enfocan en un aspecto, pero la geografía engloba todo. ¿Ya? Es una ciencia natural, entonces como ciencia natural yo sé por qué se dan los sismos, por qué los planetas se destruyen, cuáles son las características para que un planeta pueda tener vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Ciencia natural. Y social entendemos al ser humano. Entonces no puede haber geografía si falta uno de los dos. Es decir, si estudio todo el medio físico, ¿no? Todo el medio físico, todo el medio biológico, pero no estudio la influencia con el hombre, no es geografía. ¿Ya? O si solamente hago estos dos y esto, no es geografía. La geografía es un todo. ¿Ya? Por eso hay un enfoque que se llama el enfoque sistémico. ¿Ya? Es una escuela geográfica. El enfoque de la escuela geográfica, la geografía como un todo, el universo como un todo. ¿Ya? Entonces, todo lo que está en este universo está relacionado. Esto tú lo encuentras también, hay una serie para niñitos que se llama el Monorriel, que es producción argentina. ¿Ya? Hay una chica ahí en esa serie para niños que dice, en este universo todo tiene relación. Y claro, eso es lo que dice la geografía. ¿Cómo se llama el principio? El principio de... ¿Dónde dice que todo está relacionado? Conexión o relación. Todo está conectado, todo está relacionado. Entonces, ¿y qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Cuando te hablo de este caso de los médicos, cuando te hablo de una cosa, todo tiene que ver en la geografía. Pero como ustedes quizás no están al día en qué cosa es geografía, me dicen que quieren ver. ¿Ya, niñitos? Entonces, ¿cómo empezó siendo la geografía? La geografía empezó siendo solamente descriptiva, es decir, era una disciplina. Es más, estuvo muy unida a la física, a la matemática. Entonces nosotros encontramos acá personajes en la geografía antigua como Hecateo de Mileto, ¿ya? O como Eratóstenes, matemático, ¿verdad? Y se relaciona de hecho con la geometría, ¿sí o no? Geometría, la medición de la Tierra. ¿Quién es el que va a hacer las grandes mediciones de la Tierra? Eratóstenes, por ejemplo, ¿verdad? Y también es padre pues, de la geografía. Es decir, la geografía estuvo muy unida a la matemática y a la física. ¿Ya? El padre de la geografía antigua, por su obra, ¿no? Es que se resume en el término Los viajes, porque Hecateo va a ser el primer libro ya íntegramente dedicado a la geografía. Tú sabes que los antiguos escritores en sus libros hacían de todo, ¿sí o no? Matemática, física, química, todo lo metían en un solo libro, así eran los textos. Pero el primer libro íntegro para geografía lo tiene Hecateo de Mileto, entonces lo consideran padre de la geografía antigua. Mucho antes que Aristóteles, de hecho. Eratóstenes también se le considera, ya posterior a Aristóteles. Y de la geografía moderna, ese ya es otro asunto. Pero entendamos que la geografía empezó siendo descriptiva, es decir, ¿qué hacía el señor Hecateo mientras iba en su viaje por el Mediterráneo? Describía los lugares, ¿verdad? Los paisajes, los ambientes, las comidas, las tradiciones, las lenguas, etc. Así empezó siendo, o sea, parte de un recorrido. Los primeros intentos de la geografía se consideran. Ahora no, pues es una ciencia más integral, es decir, es una ciencia holística, así lo llaman los geografía. Es una ciencia del todo, una ciencia holística, integradora. Entonces, tiene dos enfoques muy importantes. El enfoque sistémico, ver como un todo, una unidad, y además también el enfoque ambientalista. Es la interrelación entre el hombre y el medio ambiente, la naturaleza. O sea, los dos en conjunto es geografía. Es una ciencia muy importante. ¿Cómo se llama el objeto de estudio? Para que sea ciencia, ojo, ha tenido que tener un padre que lo llevó a hacer ciencia. Ese ha sido Alexander von Humboldt, Alejandro de Humboldt, como quieras llamarlo, ¿no? Que también llegó al Perú, 1802 más o menos, llegó por aquí al Perú a hacer unas mediciones en la temperatura del mar peruano. Según los profesores de historia también que comentan que fue parte de expediciones científicas para chismear, es decir, chuponeo. Como también habría sido el sabio Antonio Raimondi, también, y otros personajes, como España también mandó su expedición científica. Tú recuerdas que después se quedaron con las Islas Chincha y todo el asunto, ¿no? Bueno, los historiadores no manejan así esas versiones. Y entre ellos tendremos también a Alexander von Humboldt para la expedición alemana. ¿Él proviene de Norteamérica? Humboldt no, alemán. ¿Alemán? Sí, claro, acá tenemos, mira, va a ser el principio de causalidad, ¿ya? Y también tenemos otros personajes como Ratzel, ya también alemán. En este caso, el padre de la geografía moderna va a ser alemán, Alexander von Humboldt.
¿Ya, niñito? Y también otros personajes como Carlos Ritter, que que el hombre va a ser profesor de muchos geógrafos importantes, por eso también es elevado por su categoría, por su importancia en el desarrollo histórico, en la geografía también. Objeto de todo el estudio. La geografía llega a ser ciencia gracias a Alexander von Humboldt, y es que él enuncia el principio de causalidad, es decir, todo hecho o fenómeno se puede explicar, tiene una causa y un efecto, que se relaciona con la tercera ley de Newton, ¿verdad? La acción tiene su reacción. Entonces, gracias a Humboldt, ya las mujeres no son puestas en un volcán. En realidad eso se lo deben al cristianismo, porque por historia nosotros sabemos que cuando llegaron aquí los españoles, los niños todavía eran ofrecidos a los apus, ¿verdad? Las mujeres eran ofrecidas a los dioses, ¿ya? Y los mayas, no sé si tú has visto la película también Apocalipto, ¿no? En el cual, claro, termina la película con la llegada de los europeos. Y es que hasta ese momento se hacían, pues, ¿no?, ofrecimientos humanos. Y es así que los españoles dicen, estos son unos animales, ¿cómo vamos a tratarlo como personas? Hay que tratarlo como seres inferiores. Ya, bueno, son un poquito excusas también y todo el choque del mundo, ¿no? Pero eso es lo que había. Y el cristianismo te salvó, mujer, de que te saquen el corazón, de que te lleven a los volcanes a ser, ¿no?, ofrecidos, etc. Y gracias también, en la actualidad, a que los volcanes, bueno, ya no es que Dios está molesto, ¿no? ¿Verdad? Eso ya se explica de un modo científico. La geografía como ciencia, Alexander von Humboldt, todo tiene una causa y un efecto, ya sacando a las divinidades del mundo físico. Más o menos eso decía también Aristóteles. Aristóteles planteaba que el mundo era como un reloj, Dios era como el relojero, es decir, se hizo el reloj y el reloj camina solito, más o menos algo así. Ya, nieto, de los volcanes y todo eso actúan por la geodinámica interna del planeta en el mundo físico. No es que Diosito te castigó directamente, ¿no? O sea, como caramba, me atropelló, Diosito me mandó el carro. No, no es que Diosito te mandó el carro. Ya, niñito. Entonces tenemos así nosotros que la geografía llega a ser ciencia. Es cierto que el geógrafo va a estudiar todo cuanto existe. ¿Cómo es así? Lo dividimos en la geografía, en el general decimos, como un todo, la geografía física, geografía biológica, geografía humana. Es decir, si tenemos que interpretar o clasificar al universo en tres partes, eso sería todo lo físico, o sea, todo lo inerte, todos los elementos bióticos, ¿verdad?, los abióticos, los bióticos y el ser humano. Es decir, la geografía estudia todo cuanto existe, astronomía, matemática, mira, ¿no?, por su contenido en la geografía matemática, geografía astronómica. ¿Ya, nieto? Pero la ciencia le va a pedir, no, de hecho, la ciencia, la comunidad científica, le va a pedir, ya, tú estudias muchas cosas, pero pone un límite, o sea, un mínimo, ¿ya? Y ese límite será determinado así. La tropopausa, es decir, en la atmósfera el límite va a ser la tropopausa hasta 12-18 kilómetros sobre el nivel del mar. Pero nosotros ya hemos salido, ¿verdad? Con los cohetes ya hemos logrado salir, ya hemos logrado conquistar el espacio, ¿no? Sin embargo, el ser humano no es que se caracteriza por vivir en el espacio. Nuestro medio ambiente es la troposfera, ya al inicio esta capa de cambios, entonces lo ponemos así, nuestro espacio geográfico, nuestro hábitat es debajo de la tropopausa. El mar. En el mar, ciertamente el geógrafo se estudia, se relaciona en sus ciencias auxiliares también con la oceanografía, ¿no?, y ciencias que estudian las profundidades de los relieves, ¿ya?, los relieves profundos. Pero para la geografía, es decir, donde el hombre actúa, donde el hombre tiene injerencia más directa, porque es geografía, o sea, no es oceanografía. O sea, estudio oceanológico solamente no es. No es tampoco estudio solamente meteorológico, ¿ya?, sino que es geografía, es decir, donde el hombre actúa. Por lo tanto, le hemos puesto el límite, la zona fótica, 200 metros bajo el nivel del mar, ¿ya?, en la profundidad. Y en la zona de tierra, es decir, esta es la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera sería 5 kilómetros de profundidad aproximadamente, lo que llamamos nosotros el cielo, ¿verdad?, de la geósfera. Ahí tenemos nosotros, niñitos lindos, los padres de la geografía. Su división se ha hecho así: o estudia una parte o estudia como un todo. Si lo estudio como una parte, es geografía regional cronológica, como se hace en el estudio de turismo. Cuando alguien va a hacer la carrera de turismo, teleturismo, en el caso de turismo,
se le enseña el departamento, ¿no? Este departamento tiene estos recursos naturales, esta riqueza, puntos arqueológicos, departamento por departamento, ¿ya, niñito? Y también si tú vas a estudiar, por ejemplo, negocios internacionales, te va a enseñar el mundo, ¿verdad? La geografía mundial, las capitales. Y este país, ¿qué tiene? Tiene estos recursos naturales, sus principales puertos, sus principales socios comerciales, negocios internacionales. ¿Ya? O sea, se estudia por partes, mientras la geografía en general lo estudia como un todo, íntegro. ¿Ya, niñito? Entonces, cuando yo hablo de usted, señorita, no solamente puedo decir, usted está distraída, sino que la pregunta es, ¿por qué está distraída? ¿No? Y entender todo el conjunto. ¿Ya? Entonces tenemos la geografía como todo un sistema integrado. Geografía física, como ejemplo ponemos la geomorfología, la geografía. Dentro de la geografía biológica es mucho más concreto, porque acá hay bastante amplio todo el mundo físico. Acá es mucho más concreto. La zoogeografía, la fitogeografía. ¿Y qué es? Al ser geografía, lo que va a estudiar es la distribución, no los animales en cuanto tal, no las plantas en cuanto tal. De eso se encargará la botánica y la zoología. Lo que estudia en geografía, o sea, la unión con la geografía, es la distribución. O sea, ¿por qué este animal está aquí? ¿Por qué no está allá? ¿Cómo se relaciona este animal con otro? La distribución de los animales y los vegetales, que son los reinos que nosotros manejamos comúnmente. Y la edafogeografía, que estudia los suelos, porque les he dicho que los seres vivos se relacionan con el suelo, ¿no? Edafogeografía. Y la geografía humana, te he dicho, el ser humano en sus múltiples aspectos. Por ejemplo, discriminación. Yo vengo y inicio una clase, muchachos, a las japonesas las han discriminado, no, en este caso. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, es geografía social. ¿Ya, nieto? Y si hablamos de los países, ¿no? El país de Qatar va a ser el mundial, no sé qué, ¿y qué tiene que ver? Geografía política. ¿Ya? Y la minería y que se apropia de nuestros recursos naturales, pues ahora es política, ¿a mí qué me importa? No, señor, eso es geografía económica. ¿Ya, niñito? Pues acá. Bueno, a veces yo tengo ese problemita como mis amigos. Geografía urbana y rural, ¿no? Y yo te digo, ¿qué haces viviendo aquí en el valle? Tiene que tomar un cerro, es más fuerte. ¿Y qué tiene que ver eso con la geografía urbana, geografía rural, distribución por zona de la población, etcétera, etcétera? ¿Ya, niñito? Por su contenido es solamente otro planteamiento. Lo mismo, física, biológica humana, ¿ya? Y unas especificaciones de matemática astronómica. ¿Qué observamos en la geografía matemática? Eso que te gusta. Usos horarios, cartografía, ¿no? Geodesia, geografía matemática, ¿no? Que te pone una regla 3 simple y ya se te destapó el cerebro. Geografía astronómica. Ah, ya viste, ahí nos vamos a pelear con los ateos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos científicos han planteado el ateísmo como que el universo es eterno, según. ¿Y hoy qué se sabe? Que el universo tuvo un principio, es a donde apunta la ciencia. Y viene todo el conjunto de problemas en la geografía astronómica. Si hay vida en otro planeta, no hay geografía astronómica. Ya, la astrobiología. Veamos las escuelas principales. Son dos muy importantes, el determinismo y el posibilismo. ¿Cómo es esto del determinismo? ¿Qué te dice Federico Ratzel, de la escuela alemana? Determinismo. Esto habla de una palabra muy clara. El medio ambiente determina, es decir, manda, aplasta, obliga. ¿A qué cosa? Al ser humano y a las sociedades y al país. Entonces, ¿qué se decía? ¿No? Porque este también es padre de la geografía humana, Ratzel. ¿Y qué va a decir, no? En su geopolítica. Alemania está en el corazón de Europa, por lo tanto, la geografía le determina a ser el dueño de Europa, expandirse. ¿No? Bueno, eso es lo que más o menos va a decir, influenciado por el neopositivismo, escuela filosófica, ya positivismo, materialismo, ¿verdad? Positivismo, lo concreto, lo real, lo físico. Mientras el positivismo por el historicismo, es decir, el papel del hombre en la historia, y el hombre puede modificar la historia, cambiar la historia, el historicismo. ¿Ya? ¿Qué nos dice Paul Vidal de Lavache? Escuela francesa, francés, el hombre puede modificar su espacio geográfico. Es cierto que el espacio geográfico te va a influenciar, mas no te determina. Le va a decir Paul Vidal de Lavache en su escuela posibilismo, es posible que el ser humano, a pesar de que tenga un medio agreste, un medio pobre, pueda ser potencia mundial. ¿Qué países, por ejemplo, con pocos recursos naturales han logrado ser potencia mundial? Emiratos Árabes,
¿verdad? Con su petróleo, o al menos han tenido, y tienen mucho dinero, ¿ya? Hay lugares que son medioambientales complicados, por ejemplo Japón, ¿no? Pues los japoneses afrontan terremotos, huracanes, ¿no? Tsunamis, bastante atacados, y es un archipiélago, no es un inmenso país. Sin embargo, los japoneses pues han dominado por mucho tiempo a los chinos, son potencia mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no porque tú tengas poco, quiere decir que el medio ambiente debe ser haya pobre. O pongamos el otro caso, el extremo, en el Perú. La geografía diría que el Perú sería una potencia mundial, pero lamentablemente lo peor del Perú son los peruanos. No, si no fuéramos potencia mundial en la escuela de terministro. Pero bueno, hay otra escuela, como te he dicho, la sistémica, que a mí me gusta tomar como un todo. Entonces, cuando en la televisión escucho, ¿no? En la radio escucho, ¿no? Caramba, ¿cómo el profesor de Japón va a ser así machista? Sin embargo, yo lo comprendo que también tiene un enfoque, ¿no? Demográfico, un enfoque social, un enfoque psicológico, ¿ya? Y no es que se justifique porque él hizo discriminación a la mala, eso no se puede hacer. Ciertamente él tuvo algunos aspectos que consideró, que son parte de lo que nosotros tenemos al menos que reconocer, que existen, ¿ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el capitalismo actual? Que la mujer tiene que trabajar tan igual como el hombre, y la pregunta es, ¿quién cuida a los hijos? ¿Solos? ¿Como animalitos en la calle? Eso es lo que está pasando el día de hoy. Los hijos están solos. Y no estamos diciendo que la mamá no trabaje jamás, sino que hay que también guardar los equilibrios, que a veces nosotros nos damos cuenta y queremos trabajar al 100%. Eso, o sea, hay que tener todo ese tipo de consideraciones, ¿ya? Se llama geografía sistémica, observar todos los puntos de vista. Geografía cuantitativa, este es el personaje que va a medir. Entonces pueden haber diversas consideraciones, por ejemplo, sea el sismo, el último que se ha dado en Indonesia, ¿verdad? El último que se ha dado esta semana en Indonesia. Alguien con un enfoque sistémico va a decir, caramba, y las personas, ¿no? Y la plata, y la sociedad, y la vida social, y todo. El cuantitativo dirá, ¿y cuántos muertos hubieron? ¿Y cuánto se perdió? ¿Ya me entiendes? Tiene ese tipo de enfoque, algo matemático. Mientras el radical va a decir, caramba, la culpa lo tiene el Estado, mira cómo está esa casucha, por eso se ha caído. Enfoque social. Aunque le han llamado radical. Lamentablemente al que habla la verdad lo llaman radical, exagerado, ¿no? Terrorista, pues, ¿no? Machista. Así se cataloga ahora, ¿no? Es más, si tú te consideras o quieres que te tomen bien, dices machista, homofóbico, ¿no? Y tú quedas bien en la sociedad. Tú tienes toda la verdad, tú crees que tienes toda la verdad, dueño de la verdad, y tú crees que ya esta cosa está bien, ¿no? Para la geografía, profesor, ¿qué es ciencia? ¿Existe la verdad o no existe la verdad? Pregunto, ¿existe la verdad o no existe la verdad? Absolutamente. Para la geografía como ciencia. O sea, el terremoto se da. ¿Por qué se da? Tú tienes tu opinión y yo tengo mi opinión. O sea, el tsunami se dio. Tú tienes tu opinión y yo tengo mi opinión. ¿O hay una causa? Hay una causa. Entonces, para la geografía las cosas son verdad. No es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No, es ciencia. Las causas son las causas. Que es difícil determinar la causa, es otra cosa. Pero es ciencia. Todo tiene una causa. Ya no es que tú eres dueño de la verdad. No, eso no es así. Eso no es científico. Veamos entonces en esto que te estoy mencionando. Te estoy mencionando los tsunamis. Veamos el caso del huracán. Ya, Japón te dije, ¿no? Un país con huracanes. Huracán. ¿Qué es el huracán? Un fenómeno. Es decir, profesor, todos los días hay fenómenos, o sea, huracanes en ese país. No, sea por temporadas, ¿verdad? Es decir, le llaman fenómenos. Aunque hay dos consideraciones. Es decir, como todos los años hay también, todos los años hay, ¿no? Prácticamente esos fenómenos, entonces ya no lo consideran fenómeno, lo consideran un hecho. ¿Qué cosa es un hecho? Es un proceso natural o social que se da siempre. ¿Ya? Bueno, son consideraciones particulares, pero en términos generales, ¿qué decimos? El hecho, ¿qué cosa es? Un proceso natural o social. ¿Y por qué tienen que estar los dos? Porque es geográfico, bueno.
No puede estar separado, o solo natural o solo social, es geográfico. Un hecho geográfico es todo un proceso. Por ejemplo, el viento. El viento sopla todo el tiempo, es un proceso, siempre está. Pero ¿cuál es su fenómeno? El huracán. Ese no es un proceso, ese es un suceso. Claro que el suceso es parte del proceso, porque es un todo. La realidad es un todo, no puede separar una cosa de otra. ¿Ya? Pero así nosotros estudiamos para entender lo que siempre se da al viento y lo que de vez en cuando se da un fenómeno. Entonces yo digo, caballero, usted es un fenómeno. ¿Te estoy ofendiendo? ¿No? No necesariamente, ¿verdad? No, un fenómeno es una cosa rara. Y tú eres raro. No, porque no, sino que todos los seres humanos somos raros. Cada uno es diferente de otro. Todos los seres humanos somos raros. Todos los seres humanos somos muy diferentes, muy valiosos. ¿Y qué es un desastre? Ah, ya pues. El desastre es cuando ya afecta negativamente al hombre, ¿no? Es decir, un desastre. Por ejemplo, ahí tenemos el ecúmene y el anecúmene. El ecúmene, zona habitada. Anecúmene, su contrario, anecúmene, zona sin habitar. Es decir, si es que se da un huracán en zona de anecúmene, ¿es un desastre? No, no es un desastre. Es un fenómeno geográfico, pero no va a ser un desastre. Por si acaso hay otro tipo de fenómenos. Hay fenómenos sociales, fenómenos políticos, fenómenos económicos. ¿Ya? Lo que está pasando en Venezuela, un fenómeno económico, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene sus repercusiones sociales, fenómenos sociales. Y eso se evidencia en qué? En la migración, ¿no? La migración es un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país y en lado venezolano, es un fenómeno. Veamos así entonces, puede ser uno natural y uno social. El caso del viento es natural, el caso de la natalidad es un hecho geográfico. Las personas tienen hijos. La natalidad, el crecimiento de la población, la cantidad de hijos, ya es un hecho social. ¿Y cuál sería un fenómeno dentro de esto social? Si lo comparamos, ya sería que la natalidad ya no es tan fuerte. Es decir, la gente ha dejado de tener hijos y eso ha provocado un fenómeno actual. Se llama envejecimiento poblacional, como Europa, ¿verdad? Le llaman ya no solamente continente viejo, porque nosotros somos el nuevo continente y yo soy el viejo, sino que también viejo continente por la gran cantidad de personas adultas. Es más, ¿qué es lo que ha salido ayer en el Diario del Comercio? Que América Latina en 1952 tendrá 60%, o la mayor parte de las personas serán viejas, más de 60 años. Ya, bueno, por ahí va la cosa. ¿Y cómo, profesor? ¿No es que el mundo está sobrepoblado? ¿Quién te ha engañado que el mundo está sobrepoblado? ¿Sabes quién te ha engañado? Los que gobiernan el mundo, pues. Pero como tú no sabes geografía, te engañas. Más o menos, ¿qué nos dice la demografía? O sea, aparte de la geografía, no, es lo que estudia, si es demografía, si es el final de la geografía. Si nosotros podemos tener la densidad, el mundo tuviera la densidad de un país asiático, el mundo entero entraría dentro de Alemania y el resto del mundo estaría totalmente despoblado. Es decir, ¿el mundo está sobrepoblado o está despoblado? Está despoblado. Y eso, que el ser humano ya ni siquiera necesita tierra para vivir, ahora se vive en el mar. Han hecho los cruceros, ¿verdad? La gente, ¿cuánto tiempo está en el mar? 6 meses, un año está en el mar, los cruceros. ¿Ves? Ni siquiera necesitan tierra para vivir. Y hacen orgías todavía los cruceros. Ya niñitos, dicen, mejor estar en el agua que en la tierra. Ya veo. Ya niñitos, es que sabes geografía, niñitos. Eso de la sobrepoblación es porque tú no sabes geografía, pues ya sabes qué te han hecho. Ya niñitos, desastre geográfico. Te repito, si es que se da en zona de ecúmene, esos fenómenos pueden ser llamados desastres, cuando afectan al ser humano. Veamos los principios geográficos. Y aquí yo me enfrento a mis colegas de educación, yo soy profesor de carrera. Veamos esto de comparación. Siempre me han dicho, y siempre vas a escuchar tú por ahí, no compares. Bueno, la geografía, como se dice, nos dice compara. Y es que lo malo no es comparar, lo malo es denigrar. Por ejemplo, ¿no? Tú cuando vas a dar tu examen de admisión a Callao, te van a comparar.
¿Qué te va a comparar? El examen, ¿no? Los que ingresan y los que no ingresan. ¿Esa es una comparación? Tú también me estás comparando. Este profesor es peor. Bueno, se está comparando. Y todos comparamos. Esta alumna más fea, no, este alumno más guapo, no sé. Es una comparación. Pero lo malo no es comparar, lo malo es denigrar. Claro, tú eres fea, ya estoy denigrando, ¿no? Ya, no te voy a decir, hoy fea. No, ya te estaría denigrando. Pero sí comparar, ¿no? Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, ¿no? Entonces, eso ya sería comparación. Y la ciencia nos dice que tiene que comparar. La ciencia, ¿no? La geografía, compara. O también se llama el principio de la analogía. Y eso nos decía Ritter, Humboldt, Lablache. Comparamos un hecho y un fenómeno con otro. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el país más sísmico? Comparamos. No lo compares. No. Lo malo no es comparar, lo malo es denigrar. ¿Ya? Niñito, así yo le corrijo a mis colegas en educación. Descripción. Nos dice que el señor Paul de Lablache, los hechos y fenómenos se pueden describir. No fácil. Describo y comparo. Conexión, ya te he dicho, todo está relacionado, los hechos y fenómenos se relacionan entre sí, nada es aislado. Eso nos dice el señor Jan Brunes, más o menos como lo que decían los políticos, ¿no? Es un hecho aislado. No sé si te acuerdas de la televisión. El señor mintió, el juez mintió, es un hecho aislado. El señor hizo, es un hecho aislado. Bueno, la geografía nos dice que la cosa está en relacionada. Eso de los hechos aislados, no, a veces te pueden engañar. Y en la actividad, niñitos lindos, el cambio, movimiento. Que nos decía ya Parménides, todo está en cambio, ¿verdad? Bueno, no, ese era Heráclito, perdón. Heráclito decía, todo está en constante movimiento. Y se peleaba con Parménides. ¿No? Ahí tenemos nosotros el mismo Jan Brunes. El mundo está cambiando, todo está cambiando. Y eso lo encontramos nosotros en el siguiente tema, que se ve en el universo también está cambiando. Y el problema es que si el universo está cambiando, quiere decir que también tuvo un principio. ¿Qué problema? ¿No? O sea que el universo no es eterno. ¿Qué problema? En la causalidad, te he dicho, todo hecho fenómeno tiene una explicación, una causa. Y ese es el problema del universo. ¿Qué causó el universo? El padre de la geografía, con su principio geográfico, a los físicos ateos los tiene así. ¿Cómo se originó el universo? Tiene una causa. ¿Qué lo causó? Se causó solito. Eso dijo, ¿sabe quién? El ya difunto Stephen Hawking. Se causó solito. Oye, qué tonto. ¿Cómo algo se va a causar solito? Principio de causalidad. Principio de localización, extensión, ubicación, Ratzel. Todo hecho fenómeno se puede ubicar. Ahí tenemos la cartografía, la geodesia para ubicar. Y las ciencias auxiliares, todo, pues casi todas las ciencias, pues todas las ciencias son micholitos. ¿Ya, niñito? ¿Qué le falta al biólogo para que sea geógrafo? ¿Qué le falta al biólogo para que sea geógrafo? El mundo físico, el mundo humano. ¿No? ¿Qué le falta al físico para que sea geógrafo? ¿Me entienden, no? O sea, la geografía es la ciencia más completa. ¿Ya? Y lo último que tenemos por ahí en las separatitas también serían los agentes modificadores, ¿verdad? De nuestro espacio geográfico. Sería el principal el hombre, de hecho, el hombre. La naturaleza, por ejemplo, ¿cuánto demora en deteriorar un cerro? Demora bastante, ¿verdad? Todo el trabajo de la temperatura, las precipitaciones, todos los cambios que hay en el medio ambiente, la geología externa y los cerros van a ir partiéndose lentamente. Pero llega el hombre y pone una bomba. Cambió drásticamente, ¿sí o no? O las islas demoran en levantarse. El hombre va, le echa concreto, Emiratos Árabes, ya está su isla. No, el hombre es mucho más rápido, más cruel. Ahí tenemos el principal agente modificador para ser el ser humano. Los otros serían el aspecto físico, biológico que modifican el espacio geográfico. ¿Alguna pregunta, niñitos lindos? ¿Nada? Ya, gracias, papá. Ya, muy bien.